Hola, buenos días, ¿cómo están? Que esto no me cabe. Dejémoslo por acá. Primero que todo, agradecer al doctor y a Paula por la invitación. Muchísimas gracias. La idea hoy es hablar. Un, dos, tres. La idea hoy es hablar sobre todo de esas terapias ayudantes y sobre todo de aquellas condiciones asociadas con la incontinencia fecal, que no solamente son del, de piso pélvico, ni todo es trauma perineal, que hay condiciones médicas que están asociadas también a incontinencia fecal y que son condiciones que manejamos o nos enfrentamos desde primero nosotros los gastroenterólogos o incluso los médicos generales o ustedes en la parte de fisioterapia. Muchas gracias. Entonces la idea es pues como repasar un poquito de mucho de lo que ya ha hablado Luis, que es una condición que afecta muchísimo la calidad de vida, que es una condición que está definida y está clasificada, como ya se los mencionó Luis, que es una incontinencia de urgencia, una incontinencia pasiva, una incontinencia por rebosamiento. Eso es muy enano, esto no me funciona. Como ya se los había mencionado Luis, que tiene una afectación de la calidad de vida muy importante, que puede afectar hasta el 15% de la población total, que en algunos pacientes va a estar mucho más frecuente, sobre todo en aquellos pacientes que viven en hogares geriátricos, pacientes por encima de los 50 a los 65 años, y sobre todo, principalmente mujeres. Vamos a ver que la diferencia entre los hombres y las mujeres pues, es bastante grande y que hay varias condiciones asociadas y varios factores de riesgo, como se los mencionó Luis. El trauma perineal, los traumas obstétricos, los partos vaginales, la instrumentación, las cirugías colorectales, las cirugías perianales, el trauma lumbar, pero que hay otros factores de riesgo que están mencionados y que no son tan frecuentes o no son tan evaluados, son controversiales, como es la diarrea crónica, la colecistectomía, por ejemplo, es un factor de riesgo súper importante para incontinencia fecal. Y lo otro, pues el sexo anal y algunas prácticas sexuales anorreceptivas están asociadas con mucho más riesgo de incontinencia fecal. Parte de lo que mencionaba Luis son los mecanismos fisiopatológicos que llevan a la incontinencia fecal, sobre todo el trauma perineal pues, y las lesiones del esfínter anal o los defectos del esfínter anal, y en los que competen a la parte como clínica de estos pacientes, vamos a tener varios mecanismos fisiopatológicos como son pues, la consistencia y el volumen de las deposiciones, la presencia de irritantes en el tracto digestivo que van a llevar a que tengan incontinencias de urgencia, como puede ser la mala absorción de sales biliares, y algunas otras cosas como pueden ser la enfermedad inflamatoria intestinal que va a llevar a episodios frecuentes de diarrea y van a llevar a daño de la mucosa y a la sensación de urgencia y tenesmo, que van a presentarse o van a asociarse con episodios de incontinencia fecal. Como les decía, el enfoque inicial muchas veces nos llegan a nosotros los pacientes a gastroenterología y es porque vienen por otras causas. Pacientes que vienen con síndrome de intestino irritable, y se los mencionaba Luis ahorita en la charla, pacientes que tienen síntomas de intestino irritable o enfermedades inflamatorias, o que vienen por diarrea, o que vienen solamente por una constipación, y uno es el primero que va a abordar ese paciente y que debe hacer no solamente el enfoque pues, como por lo que viene, sino también abordar e indagar activamente por los episodios de incontinencia fecal, porque a los pacientes les da vergüenza comentar esos episodios por la afectación que traen la calidad de vida y por todo lo que les genera a ellos en su ambiente familiar y social. Entonces nosotros muchas veces vamos a ser los primeros que nos vamos a enfrentar a esos pacientes y debemos indagar sobre esos episodios y sobre todo evaluar bien el paciente por todos los síntomas asociados que pueden tener. Por ejemplo, son muchos pacientes que vienen a la consulta de gastro por disfagia. Son pacientes ancianos, vienen con dificultad para tragar y nadie les ha preguntado esa parte. Como venga, sí, tiene dificultad para tragar, pero venga, ¿cómo hace popó? ¿Usted tiene constipación? ¿Tiene episodios de escapes de materia fecal? ¿Cada cuánto? ¿Con qué frecuencia? Y somos nosotros muchas veces los que empezamos a enfocar a esos pacientes y a dirigirlos tanto a la parte de rehabilitación como a la parte de coloproctología. Entonces, esa parte es súper importante. Sobre todo lo que mencionaba ahorita, los factores contribuyentes. Si es un paciente que además de su daño neurológico por una enfermedad sistémica tiene episodios de escape, tiene además un síndrome de intestino irritable o tiene una enfermedad inflamatoria asociada, tiene diarrea, entonces enfocar a ese paciente desde el principio va a ayudar mucho a que ese paciente tenga una mejor respuesta, no solamente a la parte de rehabilitación, sino a la parte quirúrgica.
En cuanto a las condiciones asociadas, realmente son muy pocas. La más grande de todas es la diarrea crónica por múltiples causas. Hay muchas causas de diarrea crónica, dentro de las más grandes asociadas a incontinencia fecal. Está la diarrea por malabsorción de sales biliares, que es secundaria principalmente a colecistectomía, porque hay un rebosamiento de sales de bilis hacia el intestino y hay irritación de la mucosa que va a llevar a que los metabolitos de la bilis irriten la mucosa y genere diarrea. Se presenta casi hasta el 20% de los pacientes que son llevados a colecistectomía, y hay unos estudios, hay un estudio que es de 2017 en Rochester, en Estados Unidos, que ha encontrado que es un factor de riesgo que aumenta hasta 4 veces el riesgo de tener incontinencia fecal. El intestino irritable, como se les mencionaba Luis ahorita, es un factor de riesgo muy importante, porque vamos a ver que hasta el 60% de los pacientes, cuando uno les da manejo para el intestino irritable, mejoran la incontinencia fecal y les mejora la calidad de vida con el manejo nutricional. Y la enfermedad inflamatoria intestinal por la irritación que genera en la mucosa, los episodios de diarrea, el tenesmo, el daño a la mucosa rectal, que les va a alterar no solamente los episodios de continencia, sino que les va a disminuir la capacidad total del recto, la continencia y la capacitancia como del recto, y les va a generar los episodios de incontinencia. El tratamiento médico en estos pacientes es básicamente mucho de educación, la parte del manejo nutricional y de medidas como dietéticas e higiénicas en estos pacientes, pues realmente es como bastante sencillo. Es sobre todo evitar ese tipo de alimentos que van a llevar a episodios de incontinencia, o alimentos que se han asociado con más episodios de incontinencia: la cafeína, el uso el consumo de lactosa, el consumo de disacáridos fermentables. En los pacientes con intestino irritable, cuando tengan una dieta baja en disacáridos, monosacáridos y todos estos carbohidratos fermentables, va a mejorarles mucho los episodios de diarrea y los episodios de incontinencia. El psyllium, como les mencionaba, pues la suplementación con fibra, como les mencionaba ahorita Luis, es un elemento que cuando uno mira la literatura, hay algunos artículos que dicen como no se debe suplementar los pacientes, que antes deben tener dieta baja en residuo, dieta baja en fibra, pero no, tanto en los pacientes con episodios de incontinencia por rebosamientos secundarios a constipación, como los pacientes que tienen incontinencia asociada a diarrea crónica, la fibra va a mejorar las deposiciones. La más estudiada es el psyllium. El psyllium se ha visto que puede disminuir los episodios de incontinencia hasta en un 50% de los pacientes, con dosis que les mencionaba Luis. Idealmente son dosis por encima de los 25 gramos al día, que eso pues, con una dieta incluso vegana o vegetariana no se alcanza, y siempre se debe suplementar. Este es un estudio que fue publicado en 2014, en el cual compararon el psyllium, con goma arábica, con carboximetilcelulosa con placebo. Fueron como más de 200 pacientes, y en este estudio es en el que encuentran, esos son unos cálculos supranormales que yo tampoco terminé de entender, pero se las traje para mostrarles que el psyllium, por acá lo ven, que tiene una significancia estadística, el psyllium y la carboximetilcelulosa, pero la carboximetilcelulosa por lo contrario. El psyllium logra disminuir la frecuencia de los episodios hasta un 50%, mientras que la carboximetilcelulosa lo puede aumentar y puede duplicar los episodios de incontinencia fecal, porque la carboximetilcelulosa se metaboliza, se fermenta, aunque dicen que se fermenta menos, los metabolitos de la carboximetilcelulosa no se absorben del todo y terminan aumentando el volumen de las deposiciones y presentando más diarrea en los pacientes, mientras que el psyllium logra disminuir el residuo. El porcentaje de fibra que llega al colon y que es metabolizada es alrededor del 40 al 50% de la dosis ingerida, y eso va a llevar a que logren retener agua, hacer unas deposiciones mucho más consistentes con menos residuo, y que va a tener menor episodios de incontinencia fecal. Lo que mencionaba Luis ahorita, los pacientes que tienen incontinencia por rebosamiento secundario a episodios de impactación fecal, realmente el manejo no es tan extenso y es realmente muy sencillo, es darle laxantes osmóticos por vía oral y por vía rectal, pero sobre todo en los pacientes que tienen esos episodios de impactación fecal que no están asequibles al dedo. O sea, yo le hago tacto rectal y tengo la ampolla vacía, pero tienen materia fecal retenida muchísimo más arriba. A esos pacientes
literalmente por arriba y por abajo uno le mete laxantes osmóticos, le mete procinético y le mete proctoclisis, y en esos pacientes hay que desimpactarlos primero para empezar a resolver los episodios de incontinencia asociada a la constipación, luego darles obviamente manejo con fibra y manejo con formadores de materia fecal, formadores de bolo fecal, perdón, y con estos tenemos una tasa de éxito alrededor del 60 al 80%. En los pacientes con diarrea crónica sí es un poquito más complejo porque hay que tratar la causa subyacente. Entonces, si es un paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, entonces darle sus inmunosupresores, darle sus inmunomoduladores, lograr corregir la enfermedad de base. Si son pacientes que tienen, por ejemplo, diarrea asociada a malabsorción de sales biliares, no solamente es el manejo nutricional con dietas bajas en grasa, sino también el manejo de quelantes con resinas de intercambio iónico o quelantes como es la colestiramina. Eso va a llevar a que logremos un control de los episodios de diarrea. Y lo otro es el uso de antidiarreicos o medicamentos que retarden el tránsito intestinal, como es la loperamida, que es la más usada por todos, y no solamente acá, sino en todos los estudios, el medicamento más estudiado es la loperamida, y se ha visto que la loperamida en dosis alrededor de 2 a 4 miligramos, que se pueden usar hasta 3 o 4 veces al día, y una recomendación para los pacientes es usarla, por ejemplo, media hora antes o de las comidas, o media hora antes de un evento social para que no tengan accidentes antes de tener el evento social, y eso va a ayudarnos no solamente con los episodios de incontinencia, sino a disminuir el aislamiento social de los pacientes. Y lo otro es un estudio, fue una revisión sistemática que no alcanzó a hacer metaanálisis, que fue publicada más o menos en 2013. Cogieron todos más de 18 estudios comparando antidiarreicos, con dieta, con placebo, con de todo, y encontraron que la loperamida no solamente es el más estudiado, sino el que mejor respuesta tiene, porque no solamente retarda el tránsito intestinal, sino que también aumenta el tono del esfínter anal y va a ayudar a los pacientes con la continencia. Entonces tenemos ahí como un doble efecto que nos va a mejorar no solamente la adherencia, la satisfacción y la calidad de vida de los pacientes. Como conclusiones, pues sabemos que la incontinencia fecal afecta de una manera enorme la calidad de vida de los pacientes y que va a llevar a aislamiento social, a deterioro de sus relaciones interpersonales, que está asociado a condiciones sistémicas y a otras condiciones gastrointestinales que requieren un enfoque desde el primer evaluador que lo tenga, que se debe buscar de manera activa el mecanismo principal que está llevando a la incontinencia fecal para tratarlo, y esto va a mejorar la respuesta al tratamiento. Que el manejo higiénico y nutricional es bastante bueno y tiene muy buena respuesta, que disminuye los síntomas asociados a las otras enfermedades gastrointestinales y que va a mejorar la calidad de vida de los pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que tienen intestino irritable asociado a la incontinencia fecal. Que los antidiarreicos y las resinas funcionan, sobre todo la loperamida, que tiene unos efectos, como ya vimos, que mejora el tono y disminuye la frecuencia de las deposiciones, y que la incontinencia nunca es un proceso asociado al envejecimiento, nunca. Ni es apropiado para la edad, ni es esperable para la edad. Siempre es una enfermedad que se debe abordar desde el primer enfoque del paciente. Muchísimas gracias.